Muy buenas tardes, bienvenidos a la Fundación Areces. Soy Emilio Bouza, presidente del Consejo Científico, y hemos traído hoy una técnica hospitalaria que puede cambiar el signo de la vida de muchas personas y que está revolucionando el panorama de algunas unidades de cuidados intensivos. Estamos hablando de un término que ya muchos ciudadanos conocen, que es ECMO. Es la sigla que representa la oxigenación extracorpórea de membrana. Esta es una técnica de implantación reciente, ha tenido un gran protagonismo, sobre todo en la bibliografía, durante la época del COVID, pero es una técnica que va mucho más allá o mucho antes que el COVID y que ya digo que tiene una trascendencia extraordinaria. Para que nos hablen de esta situación, tenemos hoy a tres personas que lideran los conceptos y el funcionamiento de esta técnica en España y que paso a presentarles. A mi derecha está la doctora Begoña Quintana, que pertenece al Departamento de Anestesia y Cuidados Críticos del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid. A mi izquierda la doctora Irache Zarragoicoechea, es del Servicio de Anestesiología y Reanimación y también del Servicio de Coordinación de Trasplantes del Hospital Universitario y Politécnico de la Fe de Valencia, y en el extremo izquierdo es la doctora Ana González, del Departamento de Anestesia y Cuidados Críticos Quirúrgicos del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Madrid. Ya digo, tres personas que conocen magníficamente, tres anestesistas que conocen perfectamente esta técnica, que la aplican a diario y que no solo lo conocen, que influyen en el conocimiento que de esta técnica y en la difusión que se está haciendo a todos sus compañeros a lo largo y a lo ancho de la geografía española. De manera que, además de daros las gracias y de que hayáis podido estar con nosotros, vamos a pasar a preguntaros algunas cosas, que lo único que os pedimos es que utilicéis el lenguaje más comprensible posible para que nos pueda entender todo el mundo. Begoña, ¿realmente de qué hablamos? ¿Qué es un oxigenador de membrana y realmente qué funciones reemplaza? Bueno, antes de nada me gustaría agradecer a la Fundación Areces y en especial al profesor Bouza la invitación a participar en este coloquio de debate. Bueno, pues la oxigenación por membrana extracorpórea, la ECMO, pues es una técnica de rescate que aumenta la supervivencia de los pacientes. Pacientes extremadamente graves que necesitan bien un soporte cardiocirculatorio y o un soporte pulmonar, dependiendo del tipo de ECMO que se coloca. Es una técnica de alta complejidad, por lo que se asocia a un alto riesgo de complicaciones graves. Es fundamental elegir por ello al paciente candidato a ECMO. ¿En qué consiste la ECMO? Bueno, pues la ECMO es una técnica, como hemos comentado, que se desarrolla con un dispositivo. Es un dispositivo externo al organismo y está formado inicialmente por una bomba centrífuga, un oxigenador que está formado por una membrana intercambiadora de gases, aporta oxígeno a la sangre, y unas cánulas que salen bien de vena y arterias dependiendo del tipo de ECMO, de manera que el circuito pues, funciona de la siguiente manera. Inicialmente, a través de la cánula de salida, la cánula de drenaje, ¿no?, extraen la sangre del organismo sin oxigenar, gracias a la presión negativa que ejerce la bomba centrífuga. La sangre circula a través del circuito, llega al oxigenador, donde se oxigena, se produce un intercambio de oxígeno y carbónico, y la sangre, una vez oxigenada, vuelve al organismo a través de la cánula de entrada, que es la cánula de retorno. Este es el funcionamiento del circuito. A esto pues, se une también una consola que nos da datos hemodinámicos del gasto cardíaco del paciente en ese momento, así como datos gasométricos, y nos permite la manipulación, ¿no?, del dispositivo, proporcionando una potencia, unas revoluciones por minuto, un gasto cardíaco adecuado y en cada momento al paciente.
En esto consiste lo que es un circuito de ECMO. Y realmente, ¿para qué sirve el circuito de ECMO? Bueno, pues nos da un soporte cardiocirculatorio en shock refractario a tratamiento habitual, con un objetivo, bien como puente al trasplante, puente a la decisión, puente a la recuperación del paciente, o bien como puente ya a poner un dispositivo de asistencia circulatoria pues de larga duración, o bien nos puede proporcionar un soporte respiratorio, ¿no? El paciente potencial a esta indicación pues, es el paciente con insuficiencia respiratoria severa, aguda, refractaria a tratamiento, que pues, pueden ser los casos, por ejemplo, de una hemoptisis, un sangrado respiratorio, un tromboembolismo pulmonar, etcétera. Esas son las indicaciones. Últimamente pues, ya surge como rescate la ECMO, como rescate de una parada cardiorrespiratoria. Y bueno, la última indicación de la que podemos hablar a lo largo del coloquio pues, es la preservación de los órganos de cara a un trasplante cardíaco. Fenomenal, gracias. Quería preguntar a Ana ahora, ¿realmente quién es un candidato adecuado para el ECMO ahora mismo? Y además de su uso más común, ¿es un puente como asistencia para otras cirugías? Cuéntanos algo de ese grupo de candidatos. ¿Quiénes son tus candidatos de ECMO en la Clínica Puerta de Hierro? Yo creo que lo ha definido muy bien Begoña en este sentido. Depende del tipo de canulación. Tenemos un ECMO, si la canulación es venosa de soporte exclusivamente respiratorio, pero cuando se produce una imposibilidad para mantener un gasto cardíaco adecuado, porque hay un infarto, hay un daño miocárdico por una miocarditis, o son pacientes con insuficiencia cardíaca crónica que empeora, tenemos que pensar que este tipo de dispositivos de rescate pueden ser un puente a una asistencia de larga duración. Está visto en las guías que el ECMO es más que definido como un sistema de soporte agudo en el caso de shock cardiogénico, pero que los pacientes que llegan a trasplante con un ECMO tienen una supervivencia menor que aquellos que llegan con un soporte, otro tipo de canulación, otro tipo de asistencia, con asistencias de flujo continuo, como hay varios dispositivos en el mercado, en el que la supervivencia va a ser mayor que con el tipo de ECMO. Entonces utilizamos el ECMO como terapia de rescate. Cuando eso no es suficiente, tenemos que pensar que necesitamos una asistencia de larga duración para que lleguen al trasplante los pacientes mejor asistidos. Genial. ¿Cómo se implanta un ECMO, Irache? Es decir, una vez que tú crees la indicación, ¿realmente nos puedes aclarar un poco cuál es el mecanismo de implantación y quién lo hace? O sea, ¿realmente requiere un experto? ¿Lo hace cualquier anestesista? ¿Cuál es esta situación? Bueno, depende, como bien han dicho mis compañeras, del tipo de ECMO que decidamos implantar. En el caso de un ECMO venovenoso, que es el que solamente se tocan las venas y que solamente ayuda a oxigenar y a lavar el carbónico del paciente en casos de insuficiencia respiratoria, pues como ha podido ser en estos últimos tiempos la situación de la COVID-19, se manipulan venas. Hemos traído un vídeo en el que podemos observar generalmente cómo se canula un ECMO venovenoso. ¿Quieres que lo pongamos? Vamos a poner el vídeo, sí. En el caso de los ECMOs venovenosos, generalmente se pueden hacer por vía percutánea, como están viendo aquí en el vídeo, con anestesia local o bajo anestesia general, dependiendo de la situación del paciente. Se introducen una serie de cánulas, sin abrir directamente la piel del paciente, y esas son las cánulas que nos comentaba Begoña, a través de las cuales se extrae y se introduce la sangre oxigenada y lavada de carbónico. Esa es la vena yugular, como podéis estar observando. Estáis observando que introducimos esa cánula, luego se conectará esa cánula al circuito y a través de esa cánula vamos a introducir la sangre oxigenada y limpia de carbónico, para que lo entienda la gente. En el caso de los ECMOs venoarteriales, además de manipular una vena, manipulamos una arteria. Al manipular la arteria lo podemos hacer así también, por vía percutánea y con ecografía, como hemos observado en este vídeo, o lo podemos hacer a cielo abierto, es decir, un cirujano generalmente puede abrir
la ingle, la arteria subclavia, la arteria que nosotros consideramos apta para la canulación, y podemos introducir ahí la cánula. Se puede introducir también directamente en las grandes arterias y las grandes venas del cuerpo. Esto suele suceder en contextos como el postoperatorio de la cirugía cardíaca. Esto es una manipulación más agresiva, pero que ya tenemos expuesto el campo en el quirófano. Se implanta ya durante y la propia directamente cirugía. con la propia cirugía sustituimos las cánulas de la circulación extracorpórea y ponemos ECMO. ¿Y quién lo introduce o quién implanta los ECMOs? Pues depende de estos contextos, de si es un ECMO venovenoso, lo puede introducir un intensivista, un anestesista, un cardiólogo en el caso de hemodinámica, en un infarto agudo de miocardio lo puede poner un cardiólogo, y depende del tipo de acceso, si es abierto, si es quirúrgico, etcétera, etcétera. Cirujanos torácicos, lo pueden poner los coordinadores de trasplante, como bien ha dicho Begoña también, en el contexto de la preservación de órganos, es decir, que dependiendo de la complejidad necesitaremos un servicio quirúrgico o no. Sí, pero hay que decir que es una técnica en la que muchos profesionales pueden poner a un paciente, has descrito una gran variedad de gente. Una indicación que entiendo que existe de esto, Bego, y que quería que nos aclarases, es la utilización de esta máquina para la preservación de órganos durante el proceso de extracción en el donante, ¿no? ¿Cómo es eso? Cuéntanos algo de esto. Bueno, los éxitos, ¿no?, de esta máquina, como nos comenta el profesor Bouza, los éxitos van aumentando al igual que las indicaciones, y la última indicación que surge pues es lo que es la preservación que llamamos normotérmica en abdominal, con ECMO en donación en asistolea controlada. El objetivo, pues conseguir el mayor número de órganos trasplantables y mejorar las condiciones post-trasplante, ¿no?, en los pacientes. Entonces surge la donación en asistolea controlada. Surge ya en España un Real Decreto a partir del 2012 en el que ya es posible realizarla. El potencial candidato pues, es el paciente con un daño ya neurológico o cardíaco-respiratorio en fase terminal al que se va a limitar el esfuerzo terapéutico. Entonces, cuando surge un candidato con estas características, pues se activa un protocolo en el que primeramente se contacta con la familia para pedirle consentimiento para donación de órganos, y para algo muy importante, que necesitamos un consentimiento de la familia por escrito, y es que nos dé autorización para la colocación del ECMO pre-mortem, es decir, las cánulas, antes de limitar el esfuerzo terapéutico. Una vez que nos conceden el consentimiento, se colocan las cánulas, y en la secuencia se limita el esfuerzo terapéutico, parada cardiorrespiratoria, los 5 minutos de asistolia, y posteriormente ya se procede a la entrada en ECMO. Realmente, ¿qué nos aporta, no? Bueno, pues nos da tiempo, porque en una extracción de órganos cada minuto cuenta. Nos da un tiempo, las series vienen a ser entre 1 hora, 2 horas, aunque parece ser que es posible hasta el mantenimiento con ECMO hasta 4 horas. ¿Y qué nos aporta? Pues varios aspectos importantes. Uno de ellos, la tranquilidad a la hora de los cirujanos cuando disecan los tejidos para la obtención de los órganos. Las prisas nunca son buenas, entonces tienen más tiempo para realizarlo minuciosamente. Por otro lado, nos permite lo que llamamos un preacondicionamiento, es decir, mejorar la perfusión de los órganos mediante realización de analíticas. Se corrige el pH, se transfunde si es necesario para mantener un hematocrito adecuado, etc. Esto es muy importante para disminuir el efecto que llamamos de isquemia-reperfusión a posteriori. Y bueno, también es muy importante este dispositivo porque en este periodo de 1 hora y media, 2 horas, nos permite ver la viabilidad de los órganos a trasplantar. Una analítica nos permite ver una bioquímica, las transaminasas, si están elevadas por encima, por ejemplo, de 4 veces el nivel superior normal, ese órgano no es viable. O sea que esto es muy importante. Es una técnica, la donación asistolea en ECMO, que realmente los resultados son muy buenos
Si miramos en la diapositiva, ya en el 2018, de las donaciones en asistolia controlada, el 52% se realizaron con ECMO, porque hay otras técnicas, pero la ECMO cada vez está teniendo más auge por los buenos resultados. En España, pues hay, por lo menos hay ya 100 hospitales que en los que se realiza la donación en asistolia controlada, pero no todos tienen el dispositivo este dispositivo ECMO, pero bueno, surgen los equipos móviles. En España hay centros de referencia 13 hospitales, me parece, que ayudan y dan soporte a estos hospitales en los que se realiza la donación en asistolia controlada. Genial. Si te he entendido bien, entonces, ¿qué porcentaje de donaciones se hacen ahora con el apoyo de ECMO? Ahora, dentro de la donación en asistolia controlada, sí, el apoyo con este dispositivo, ya en el 2018, que está recogido en un estudio, ya era un 52%. O sea, más de la, más de la mitad. Más de la mitad. Más de la mitad, sí. Fenomenal. Ana, comentábamos antes que el conocimiento de esta técnica y de su existencia para mucha gente ha sido un familiar durante la temporada de coronavirus, de COVID. ¿Qué ha ocurrido realmente con el ECMO durante la pandemia? ¿Qué ha significado? ¿Y cuáles son los resultados? Porque yo a veces he visto algunos resultados más y menos optimistas. En general, yo creo, haznos una glosa de cómo está esta situación. Bueno, yo creo que en la pandemia hay que distinguir las etapas y las olas. La primera ola nos vino como un tsunami, como todo el mundo lo definía, sí, y eso es real. O sea, se abrieron unidades de críticos en archivos, bibliotecas, porque ni había suficientes respiradores, ni había suficientes, todo el mundo hizo lo que pudo, y técnicas como esta ni siquiera eran planteables al principio porque no dábamos abasto. Esa es la situación, por ejemplo, que se vivió en mi entorno y en Madrid, y en hospitales más aún todavía, como el Gregorio Marañón, el Ramón y Cajal o La Paz, que no daban abasto. Otra cosa es cómo ha ido evolucionando a lo largo de las distintas etapas. Publicaron recientemente, hace poco, un estudio de 300 pacientes que se habían registrado desde marzo del 2020 hasta diciembre, y creo que es lo más objetivo que hay hasta ahora. 300 pacientes, 300 y pico pacientes, en un estudio que se llama ECMO-IBER, de la península ibérica, con 2 centros portugueses y el resto centro españoles, y en ellos recogieron los posibles factores de riesgo de mortalidad de los pacientes a los que se había colocado en ECMO. Uno de los criterios que al principio se incluía era el tiempo de ventilación mecánica. Pacientes que llevaban con ventilación mecánica prolongada durante más de 7 o 10 días, al principio se descartaban porque pensaban que iban a tener menor mortalidad. Bueno, en este estudio se llegó a una mortalidad global analizada casi del 50% de los pacientes a los 6 meses analizados, e incluso de los pacientes incluidos, un paciente estaba a los 6 meses en ECMO todavía y 7 de los pacientes seguían en el hospital. O sea, para que el público en general sepa la magnitud de lo que es este problema, una mortalidad muy alta. Pero creo que en este estudio, que creo que nos va a ayudar para próximas pandemias, definieron bien cuáles son los posibles factores, aunque hay todavía muchas dudas. Edades mayores de 65 años puede ser el punto de inflexión a la hora de elegir cuál es un posible candidato objetivo. Sí. El tiempo desde el inicio de los síntomas, no de la ventilación mecánica. Perdona, edad mayor de 65 años. Mayor mortalidad en los pacientes. ¿Y factor excluyente? Y factor excluyente, en un principio, porque la mortalidad se acerca casi al 80-90% en estos pacientes. O sea que sí que hay criterios sí, bastante definidos y que podemos saber ahora, en retrospectiva, analizando lo que ha pasado, ¿no?, en estos. Ha sido una época muy dura que nos ha ayudado a todos a establecer equipos multidisciplinares, sí, a formarnos rápidamente, sí, pero que vemos que la mortalidad de esta patología es muy alta en el caso. Bueno, pero que si te entiendo bien, es la visión del pesimista, ¿no? Es decir, la visión del pesimista, ha habido una mortalidad del 50%.
ha habido una supervivencia del 50%. Y esta es la una primera mitad de ola gente que no analizada. tendría probablemente salida, la ha tenido con el ECMO, ¿o lo entiendo mal? No, perfectamente. O sea, el 50% de las personas en la primera hora analizado desde marzo a diciembre de 2020 sobrevivió gracias al ECMO. Gracias al ECMO. Sí. Si analizamos posteriormente con los estudios y los registros nuevos, como el Renacer, que luego alguna de mis compañeras comentará cómo está la situación actual, vemos que como ahora tenemos posibilidad de implantarlo más precozmente y vemos que tenemos que implantarlo y que la indicación debe ser más precoz porque tenemos posibilidades, no tenemos la avalancha ni el tsunami, probablemente los resultados sean mucho mejor. Sí, a mí me gustaría añadir también a lo que ha dicho Ana, que ya no solamente es la mortalidad del paciente en ECMO, sino de la propia patología, es decir, el síndrome de distrés respiratorio agudo del paciente, manejamos cifras de ese calado, de mortalidades en torno al 50% con o sin ECMO. Es decir, que ahí está la disyuntiva de decidir realmente cuál es el candidato idóneo al que le podemos sacar mayor partido. Mayor partido y con mejor resultado. Cuidado, que luego hablaremos también de cómo sobreviven esos pacientes, ¿no? Entonces, el tema del ECMO no es un tema baladí solamente de económico y mortalidad, sino de decidir exactamente a quién ponérselo y no hacerlo como una terapia de rescate como último recurso. Cuando llegamos a ese último recurso probablemente estamos llegando tarde. Con lo cual, por eso todos los trabajos que hay en estos momentos, bueno, el César, el Eolia, etcétera, del distrés, estos pacientes que como último recurso se pone un ECMO, estos pacientes tienen muchísima mortalidad. Y el tema de si realmente el ECMO mejora la supervivencia de estos pacientes, realmente se está dudando de si realmente lo hace o no. ¿Por qué? Porque es muy difícil diseñar un ensayo clínico en el que digamos a estos les ponemos ECMO y a este no. Bueno, si este se está muriendo, finalmente va a acabar con el ECMO, lo que pasa que acabará en una situación muy tardía, ¿verdad? Es muy difícil hacer ensayos de este tipo. Hay una frase que, revisando la bibliografía, ¿no?, me parece muy clara. O sea, el ECMO es una alternativa terapéutica bien determinada para una finalidad definida. O sea, tenemos que saber qué queremos conseguir con ese paciente y si se beneficia realmente a largo plazo. Hemos hablado de cifras de muerte como criterio. La siguiente pregunta que yo quería haceros, quizá la puedes contestar Begoña, es la morbilidad. ¿Cuáles son las complicaciones del procedimiento? Y una de las complicaciones que tiene que ver con mi propia área personal es el de las infecciones. Entonces, ¿cuáles son estas complicaciones del ECMO y qué os preocupa en el manejo? Es decir, no es solo ponerlo y elegir bien a un candidato que, digamos, tenga un futuro, además por su patología, sino que, bueno, que hay problemas durante la implantación que se pueden subsanar o prevenir, ¿no? ¿Por qué nos haces un resumen de esto? Efectivamente, como estábamos comentando, el secreto en esta técnica es la elección del candidato. Es una técnica de alta complejidad y pues se asocia a complicaciones, a una incidencia de complicaciones pues que son graves. Pueden ser complicaciones relacionadas con el dispositivo, las complicaciones mecánicas, o bien relacionadas con el propio paciente, que son las médicas. Con respecto a las mecánicas, pues por ejemplo, que lo vemos con relativa frecuencia, pues es el fallo en la membrana de oxigenación extracorpórea por la existencia de trombos. Trombos que impiden la oxigenación de la sangre, pues eso trae unas consecuencias importantes, con una hipoxemia y realmente, bueno, la solución, un diagnóstico precoz y cambiar el oxigenador, pero bueno, es una complicación que aumenta la mortalidad. Otras complicaciones también que tenemos asociadas realmente a lo que es la máquina, pues la malposición de las cánulas. En una canulación central se abre esternón y de visum se puede canular. Es más fácil que una canulación periférica, aunque ahora con la ecografía nos ayuda, ¿no?, a la posición de las cánulas, pero bueno, puede haber alteraciones en la posición que nos pueden dar problemas importantes. Luego también pues, tenemos
Las otras complicaciones, síndrome de Arlequín, etcétera, o sea, complicaciones mecánicas ahí se dan una incidencia considerable y las vemos en la clínica. Y luego, pues las complicaciones relacionadas con el propio paciente, las más frecuentes, hemorragias y luego las trombosis, porque hay una alteración, el paso de la sangre por un circuito externo al organismo produce alteraciones en los factores de coagulación, consumo de fibrinógeno, también respuesta inflamatoria, efecto protrombótico. Entonces vemos hemorragias y trombosis que aumentan la morbimortalidad en estos pacientes. El daño neurológico es el temido. Mecánicas de coagulación, fundamentalmente. Sí, dentro de las relacionadas con el paciente, pues tenemos las alteraciones de la coagulación que nos da lugar a hemorragias y a trombosis. También el temido daño neurológico. Hay series, bueno, un 15%, ¿no? En torno a un 15%, el infarto cerebral, las hemorragias, hemorragia cerebral, convulsiones, etcétera, que eso nos va a limitar la calidad de vida posteriori a medio largo plazo en estos pacientes. También tenemos la insuficiencia renal en una incidencia bastante alta en estos pacientes, y luego, como no, las infecciones, ¿no? Las infecciones, según las series, pues dan una incidencia variable, pero según la Organización de Soporte Vital Extracorpóreo, en un tamaño, muestran en torno a 20.000 pacientes, como 2.400, 500 tienen una infección, ¿no? Infecciones, las más frecuentes son sobre todo respiratorias, asociadas a neumonía por ventilación mecánica. La incidencia de las infecciones, ya lo describe muy bien, ¿no? La ELSO, están relacionadas con la edad. Un ECMO en adultos tiene mayor incidencia de infección que un ECMO pediátrico o un ECMO a nivel neonatal. También de la duración del dispositivo, del tiempo, ¿no? Y luego también de la duración de la ventilación mecánica controlada, que de eso el profesor Bouza sabe mucho, porque lo estudia muy a fondo. La infección asociada a ventilación mecánica, lidera un estudio europeo publicado en el 2008, realmente interesante, donde pone el aumento considerable de las infecciones según va aumentando, ¿no?, el tiempo de ventilación mecánica, ¿no?, en los pacientes en general. De manera que, bueno, es muy importante el conocimiento, pues, de estas complicaciones, de la mortalidad asociada al ECMO, porque no es una técnica gratuita. La supervivencia, según la ELSO, que la ELSO, bueno, ya lleva desde, inicialmente únicamente abarcaba a países europeos en el año 94, luego ya posterior y desde el 2011 ya se llama ELSO como tal y abarca también a nivel internacional. Pues analizando los resultados, nos muestran una supervivencia de un 54%. Sí. No está mal, pero no olvidemos que, bueno, las secuelas, estos pacientes necesitan a largo plazo una rehabilitación no solo motora, sino también psicológica, porque hay secuelas cognitivas, emocionales y funcionales. Si pudierais resumir para la gente que ni siquiera es de la profesión sanitaria el porcentaje de complicaciones, es decir, ¿qué porcentaje de gente en ECMO termina su periodo de ECMO sin ninguna gran complicación y sobreviviendo y con un futuro bueno? Si tuvierais que hacer una estimación de esto, es decir, de 100 señores que entran en ECMO, un año después, yo vulgarizaría la pregunta así, de 100 pacientes que entran en ECMO, un año después, ¿cuánta gente está bajando a comprar el periódico? Bueno, es primero, un criterio que no está en la literatura, seguro, sí, pero que resumiría la ausencia de, vamos, la supervivencia y la ausencia, es decir, la recuperación de una vida normal y aceptable, digamos. El pronóstico es diferente, ¿verdad?, si es venovenoso que venoarterial. Sobre todo la indicación. O sea, si es un estatus asmático, que con unas cánulas venovenosas le salvan la vida a un paciente y que cuando pasa la situación aguda se retira, probablemente las complicaciones y la supervivencia sean del 100%, si no hay una complicación vascular, que yo creo que es una complicación importante y que es necesario equipos multidisciplinares en este sentido, que haya
cirujanos implicados a la hora de disecar las arterias, que tenemos muchas complicaciones vasculares en el caso de cardiocirculatorio. Y otra cosa es una indicación de un paciente con insuficiencia cardíaca crónica que entra en shock cardiogénico como puente al trasplante y tiene yo forzándoos un poco la pregunta es, de 100 pacientes que entiendo que con todos los matices que nos habéis hecho, al final, gente como vosotras que domina esta técnica, gente que consideráis a esta persona merece la pena ponerla en ECMO por todas las consideraciones que habéis hecho, porque tiene un proceso reversible, porque puede recuperarse, de 100 personas que cumpliesen idealmente la indicación de ECMO, que ya entiendo que no siempre es fácil, ¿qué porcentaje tiene con un seguimiento que pongamos de un año? Sé que es una cifra que tenéis que estimar y que no hay un dato con esa precisión, pero ¿creéis vosotros que puede recuperar una vida de relación aceptable? Pasado un año, es decir, que ha superado el proceso agudo, que ha salido del hospital y que pasados unos meses es una persona pues con capacidad de relacionarse con los demás y hacer una vida agradable y aceptable. Daros una cifra, ya sé que todo es hipotético. Bueno, vamos a ver. Partiendo de la base que en torno a un 50% de los pacientes fallecen, en el caso de un veno arterial, por ejemplo, en shock postcardiotomía, que es, yo creo, de los escenarios más ominosos que hay, que es una mortalidad en torno al 60%, porque son pacientes a veces añosos, sometidos a cirugía, etcétera, un contexto muy agresivo. De esos pacientes que sobreviven, hay casi un 60% que no van a poder deambular nada más salir del hospital. Nada más salir del hospital no van a ser capaces siquiera de deambular por sí solos. En torno a un 60%. De forma inmediata. De forma inmediata. Sí, yo por eso os he puesto el año. Casi un 60%. Para que tengáis tiempo teniendo en cuenta que esos pacientes que tienen un síndrome, que luego hablaremos también, un síndrome post-UCI, que cuesta rehabilitar, etcétera, yo creo que volver al estado basal, o por lo menos aceptable, una vida que se puedan manejar ellos solos, sin ser dependientes, yo creo que no superará un 30% de ellos. Dependientes. Sí, compartiréis esa cifra. Es decir, estáis hablando de un tercio de gente a la que se le ha indicado el ECMO que al año podría estar haciendo una vida de relación con alguna secuela aceptable. Dependiendo de subgrupos, como hemos dicho, etcétera, diagnósticos, con todas las variables. Pero importante la indicación. Insuficiencia respiratoria, insuficiencia cardiorrespiratoria. Yo ya parto de que la indicación la habéis hecho una de vosotras tres. Fíjate, yo pongo y sé que no es igual. Un ejemplo. Hace poco nos pasó un caso que tuvimos en la unidad, como bien dice ella, indicación respiratoria, paciente joven, soporte posterior de necesidad de rehabilitación, y la vimos pasar andando perfectamente, 3 meses después. Es decir, depende muchísimo del diagnóstico que motiva el implante de ECMO, el tipo de ECMO y el tipo de paciente. Es fundamental. Con todo esto, Irache, mi siguiente pregunta sería, ¿es este recurso ahora mismo, que sabéis vosotras mejor que nadie lo que cuesta, lo que supone en economía para la sanidad, debe existir en todos los centros sanitarios, debe existir solo en algunos? ¿Podría en un futuro incluso llegarse a un sistema que permitiese ir a domicilio a hacer, bueno, a domicilio me refiero a hospital más pequeño, a hacer el ECMO? ¿Cómo es la situación y cómo la veis? ¿Cómo la ves tú? Bueno, el ECMO o la ECMO, como le llamamos, es un recurso que estamos implantando en pacientes muy seleccionados y que, mira, si pasamos la siguiente diapositiva, yo creo que lo pone ahí. Esto no es para chulear del Hospital La Fe, es simplemente para que veáis que desde el año 2007 hasta el año 2020 parece una gran cifra, 500 ECMOs, pero no lo es tanto. No lo es tanto. Ten en cuenta que son 13 años. En 13 años, 500 ECMOs. Yo recuerdo el primero que se puso y era residente, era un veno arterial. El susto que teníamos todos encima, pero no los médicos, sino los enfermeros, los auxiliares, los técnicos de rayos, la gente de la limpieza, los familiares, el paciente, que es esta máquina que se ve la sangre salir y luego te la devuelve.
El quitarte ese susto, el hacer las cosas como toca, sin miedo y hacerlas bien y mejorar la atención a los pacientes nos ha llevado muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo son muchísimos ECMOs y como veis muchísimos ECMOs son 500 que no son tantos. En azul entiendo que estás poniendo el número de pacientes en ECMO. ¿Y en verde qué estás poniendo? En azul son los venoarteriales, sí, y en verde creo que son los venovenosos. Entonces, vale, o sea, comparando para que veáis las mortalidades, que son las que estábamos hablando ahora, manejamos mortalidades en asistencia cardíaca, aquí hablamos de insuficiencia cardíaca crónica reagudizada, miocarditis, sí, síndrome coronario agudo, etcétera, etcétera, es decir, ECMOs venoarteriales, que han podido llevar incluso, como bien comentaba Ana, otro tipo de asistencias que no son ECMO a largo plazo o medio plazo, o trasplante, incluso trasplante cardíaco. Estos tienen una supervivencia, como veis, en torno al 40%. Es decir, son pacientes más graves, con más complicaciones, accesos arteriales. Y el venovenoso, hablamos en torno a un 50% de supervivencia. La imagen es muy ilustrativa. Yo creo que la imagen es un hospital como el vuestro, usa este procedimiento cada vez más y las mortalidades que nos habéis contado, incluso en determinados procedimientos, están en cifras menores de ese 50 de base con el que nos hemos quedado, ¿no? Y esta diapositiva lo que muestra un poco es lo que estábamos hablando previamente. Estos son datos de nuestro centro, del Hospital La Fe, de ECMO venoarterial, no sí, ECMO venovenoso, sí, pero ECMO venoarterial, y como veis, a partir de los 69 años, la supervivencia disminuye de forma radical. Es decir, son pacientes que en venoarterial, sobre todo, suelen tener enfermedad cardiovascular que a veces es reversible o a veces no lo es, y el implantar en este tipo de pacientes una ECMO acarrea muchísimos problemas, muchísimas complicaciones, y que en muchas ocasiones hay registros incluso por encima de los 70-75 años de mortalidad de prácticamente del 100%, sí, con lo cual no merecería la pena. No merece la pena, sobre todo por el paciente y por la familia. Pero en los otros subgrupos lo que sí que veo es que separado este grupo de gente ya que podríamos es un punto de corte llamar muy claro, especialmente mayor, en los otros no veo una gran diferencia. No hay una gran diferencia. Parece que el punto de corte viene dado en torno a los 65-70 años. Sí. Y esta otra diapositiva es lo que estábamos hablando, que ya lo hemos hablado. ¿Cómo se sale de la ECMO, verdad, Ana? Es complicado. Sí. Pero puede salir bien, regular, sí, o mal. Yo, entre los supervivientes, es decir, entre los que sobreviven, no siempre la evolución es vuelta a un estado normal y hablando de vuelta al trabajo, hay un estudio muy interesante en el 2020 de Camdar que estudia a los pacientes que han estado en una UBI. Y hacen un seguimiento al año, y es muy llamativo porque al año hay como cerca de un 20% que aún no se han incorporado a su vida laboral. A su vida laboral, sí. O sea, las secuelas son muy importantes. Habéis hablado de todas las dificultades de seleccionar un tipo de paciente muy específicamente, que tenga unas posibilidades a corto y a largo plazo razonables de vida. Uno de los temas que yo creo que tenemos que tratar es cuando empezáis el ECMO, ¿en qué momento debe retirarse? Es decir, ¿hasta cuándo? Imagino que las complicaciones aumentan con el tiempo, y quién toma esa decisión, que imagino que a veces es porque se ha alcanzado lo que se quería alcanzar y a veces es por lo contrario, porque ya no se va a alcanzar lo que se quería, lo que se pretendía lograr, ¿no? Cuando ves que el tratamiento es fútil. Explícanos algo de esto, Ana. Bueno, yo creo que en esta terapia, para dar un mensaje objetivo, esta terapia se implanta a pacientes que no tienen otra solución muchas veces. O sea, sí, hablamos de mortalidades altísimas, pero es que si no, se hubieran muerto el 100% de los pacientes, para que quede claro, probablemente. Entonces, cuando alguien decide con sesión multidisciplinar, con varios especialistas, no solo el que lleva al paciente, sino el cirujano o anestesista o intensivista que va a implantar el procedimiento, tienen que tener claro no solo la indicación, el momento que se va a poner en marcha y el momento que debemos decidir si ese paciente va hacia algún lado o estamos realizando un tratamiento que no supone ningún beneficio ni para él
que lleva una carga y un sufrimiento para la familia importante que tenemos que tener en cuenta, y yo creo que la decisión es tener una finalidad determinada. Si tenemos un paciente en insuficiencia cardíaca crónica que ha tenido reagudización e implantamos como terapia de rescate un ECMO o un shock por cardiotomía, y ese corazón y ese paciente, por la patología asociada que tiene, insuficiencia renal avanzada, vasculopatía periférica, no es subsidiario de otra terapia avanzada, debemos decidir que es el momento de retirar, pero no es una decisión fácil y en muchas ocasiones genera mucha controversia incluso dentro del mismo equipo. ¿La tomáis en grupo? Siempre. Siempre, sí. Vamos, no solo lo recomienda la ELSO, yo creo que en todos los centros, sí. En los grandes hospitales, se decide un poco en de equipo forma multidisciplinar cuando es una decisión consensuada, se comenta con la familia, requiere sesiones clínicas, sí. Y yo creo que todos lo vamos diciendo, aparte de las complicaciones que pueden aparecer a medida que avanza la terapia con este tipo de dispositivos. Hay estudios, Irache, sobre lo que cuesta esto. En España nos cuesta mucho hablar de economía cuando hablamos de la salud, estamos un poco acostumbrados al todo gratis de alguna manera, ¿no? ¿Qué cuesta el ECMO? Seguro que fuera de España esto está muy estudiado, no sé si aquí, pero el procedimiento sobre ya los costes de lo que imagino, paciente en cuidados intensivos, etcétera, ultrainstrumentado, ¿tenéis alguna aproximación económica a esto? Hay trabajos, hay trabajos sobre el coste económico en diferentes escenarios. Claro, un escenario quirúrgico, posquirúrgico, implica más gasto que un paciente, como hemos dicho, un estatus asmático, por ejemplo, ¿no? Pero además los costes son muy variables dependiendo del país y dependiendo del continente. En Estados Unidos este es un buen índice, es carísimo, ¿no? Mucho más caro, ¿Qué vale un precio? Más del doble. Se manejan cifras diarias de media, cuidado, de media en torno a 5.000 euros en Europa, sí. Y en torno a 10.000 de media en Estados Unidos. Por día, por ese procedimiento, por no día. Por el resto de las cosas. ¿Esto qué implica? La atención de los profesionales, sí. Tratamientos, ingreso en UCIs. Pero no es el coste diario, no es el coste diario de un paciente que está en ECMO, es el coste solo del procedimiento. De un paciente con ECMO en UCI. O sea, puede estar gastando más por otras cosas. En unidades de cuidados intensivos posquirúrgicos o no. Vale, o sea que un señor en ECMO 10 días en Estados Unidos está por encima de los $100.000. Sí. Sí. En España creemos que eso es significativamente menor. Yo, por ejemplo, creo que hay una variación importante también, no una variación, sino un incremento por las terapias que necesitan añadidas a eso, el consumo de hemoderivados. A mayores. A mayores. Sí. O sea, en España sí que se oscila entre 5.000 y 6.000 euros, como en el resto de Europa, en los trabajos estimados, que son la mitad que en Estados Unidos, pero se estima que una estancia media entre 12 y 15 días en ECMO pueden subir por encima de 200.000 euros, incluso el doble en Estados Unidos. Sí. Esa es una terapia que hay que saber el coste que eso implica para cada paciente. Y lo podéis pasar a días de vida de calidad de alguna manera. Claro. Es decir, bueno, y además asociado a coste. Si salvas la vida a una persona joven, claro, esa persona, nos ponemos exclusivamente a nivel monetario, va a contribuir a la sociedad muchos días más. ¿Y hay datos, tenéis alguna cifra alrededor de esto? De los días de vida de calidad, digamos, que proporciona un ECMO. Yo creo que depende fundamentalmente de la indicación. No en generalidad, pacientes por encima de 60 años como puente al trasplante, si llegan al trasplante urgente, probablemente ese 70% que llega al trasplante van a tener una vida de calidad. Claro. Pero un 15 o 20% que se quedan en el camino, claro, no es claro. Que se resuelva ad integrum la patología que motivó el ECMO, o que no se resuelva con una insuficiencia respiratoria, por ejemplo. Puede resolverse la situación de retirada de ECMO, puede retirar el ECMO, pero pueden quedar con una insuficiencia respiratoria residual. Que no genere una buena calidad de vida. Sí. Y claro, en cuanto en el momento presente en España, ¿cómo valoráis el uso de esta indicación y cómo nos comparamos con otros? Es decir, no sé si existe algo así como uso de ECMO por 100.000 habitantes o por 1.000 ingresos. Es decir, ¿hay algún denominador que nos permita
saber cómo evoluciona este uso. Hemos visto el de la fe, o sea, un claro aumento. Eso, ¿hay algún dato poblacional y hay algún dato poblacional que se pueda comparar con otros países? Es decir, España usa más ECMOs que Alemania, o Europa lo usa más que Estados Unidos. ¿Conocéis alguna cifra de esto, de uso en España y comparación de España con el extranjero? La ELSO sí. analiza a nivel mundial, tanto internacional como europeo, recoge, ¿no?, los datos del uso de la ECMO, las complicaciones, la mortalidad. Pero aquí, lo que es en España, hasta hace muy poquito, pues no teníamos ningún registro, ¿no? No había un registro nacional. Ahora sí, tenemos un registro nacional, el registro Renacer, que es nuestra esperanza. Sí. Surge a raíz del Instituto de Salud Carlos III y la Agencia Española del Medicamento. Surge un registro que une a distintas sociedades, todas las que participan en lo que es la ECMO, cirugía cardiovascular, anestesia y reanimación, pediatría, neonatología, cardiología, etc. De manera que desde hace 3 meses se han empezado a aportar ya a los diferentes hospitales a nivel nacional ya datos. No son suficientes para establecer un análisis, pero bueno, sí es un buen comienzo, es un hito aquí en España el tener ya una base de datos que una todos estos, el conocimiento de todas estas especialidades. Es nacional. Y es nacional. Es nacional, todas las comunidades, sí, y todavía, la tienen que aportar los médicos, o los el médicos. Estado que compra los ECMO le dice a los médicos cuánto está consumiendo. No, los especialistas. Los especialistas le dan al Estado el dato. Claro, efectivamente, a través de una base de datos compartida se van introduciendo los datos. Nuestro hospital, Gregorio Marañón, es uno de los hospitales que ha arrancado ya en este registro. Ya hay 5 hospitales, también está Puerta de Hierro, 12 de octubre, Valle de Broni y Belviche. Pero todavía no hay datos suficientes como para establecer esto un análisis. Lo hacéis solo grandes hospitales, y si hablásemos de una cifra, yo creo que por transmitir a quien nos escucha una idea, ¿cuántos puede haber puesto en el año pasado Gregorio Marañón? Por ejemplo, en el Gregorio Marañón se viene a poner en torno a unos 90-100 a nivel de neonatología, pediatría y adultos. Vale. No, nosotros yo creo que ponemos menos ECMOs venoarteriales, venovenosos, no sabría decirte exactamente, venoarteriales en torno a unos 30. 130 Puerta de Hierro puede poner al año. Nosotros utilizamos también el ECMO como terapia de soporte en trasplante pulmonar, por ejemplo, y ese probablemente, se hace fracaso primario del injerto, lo seguimos, y recibimos un 60% de nuestros pacientes en shock, recibimos de otras provincias que les ha implantado o lo derivan para implantarnos este tipo de dispositivo, probablemente 60-70%. ¿Creéis que hay grandes diferencias europeas en el uso y grandes diferencias transatlánticas? Probablemente transatlánticas sí, por el coste, ¿no? Pero dentro de Europa, España es un país que implanta más, menos o igual ECMOs que Francia, Alemania e Inglaterra. ¿Algún dato de eso existe? Yo creo que, por decir de alguna manera, estamos empezando a saber las complicaciones que nos lleva a la necesidad de crear equipos centralizados, multidisciplinares, y que tengan no solo el personal médico, sino el personal de enfermería formado, y que esos centros está demostrado que tienen una supervivencia mayor que en centros en los que no se realiza esta técnica de forma habitual. Esto lo estamos aprendiendo de grandes centros europeos que llevan muchos años haciéndolo, ¿no? El problema de España no es por mezclar la autonomía, pero es así, o sea, todos queremos hacer de todo. Esa es la idea que yo quiero, pensar que vamos a cambiar. La gente quiere hacer de todo por motivación profesional muchas veces, pero no nos damos cuenta que eso va en detrimento del paciente. De la calidad. Y de la calidad del procedimiento que se realiza. Y Irache, ¿cómo ves el futuro de esta terapia? La impresión que tú nos has dado por esa diapo de su vida es que parece que ha venido para quedarse. Viendo el recorrido un poco que yo, la verdad que lo viví como residente y ahora como adjunto y como también
parte del equipo de cardíaca y de reanimación, le he visto una evolución trepidante en lo que es la tecnología, en lo que es el manejo, tamaños, canulaciones. Se ha ido adquiriendo muchísimo y se ha adquirido mucha experiencia. Antes yo me acuerdo que tener una ECMO fuera venovenosa o venoarterial, el paciente estaba dormido, en ventilación mecánica. Ahora el objetivo es, bueno, se ha estabilizado el paciente, está mejor, vamos a extubarlo, vamos a rehabilitarlo, vamos a que se mueva, que coma, nutrirlo, etcétera, etcétera. Algo que hace 15, 13 años, eso era una cosa como una entelequia, decir, pero ¿cómo vas a extubar a este enfermo que está con una ECMO? Se pueden decanular, los enfermos se pueden decanular. Hoy en día ha mejorado todo el dispositivo de cánulas también, de cánulas únicas, por ejemplo, para que puedan incluso deambular. Pacientes con insuficiencia respiratoria, una única cánula, que no hemos entrado aquí porque son cosas más técnicas, pero en vez de 2 venas, una vena única, y por esta yo te quito, te pongo y tú te levantas. Y bicicleta y de todo. Yo tengo una pregunta para ti que era en ese sentido, pero ya me la has contextado. ¿Es técnicamente simplificable el procedimiento? Ya lo has dicho, parece que sí. Al punto que en el futuro crees que un equipo de ECMO de un gran hospital se va a desplazar a hospitales más pequeños a implantar un ECMO, digamos, a domicilio para llevar... Eso se está haciendo ya. Quiero decir, los equipos móviles, por ejemplo, yo creo que en Madrid hay, en Valencia nosotros tenemos el equipo móvil, avisa a un centro pues terciario, o sea, nos avisan a nosotros y vamos, valoramos el paciente allí. Yo no formo parte del equipo ECMO móvil, forman parte otros compañeros, y bueno, las hazañas que te cuentan de helicópteros, traslados de enfermos extremadamente graves, etcétera, son tremendas. Y lo hacen prácticamente semanalmente, van allá a valorar algún enfermo. Y de hecho en la donación asistolia controlada con ECMO, que se utiliza el ECMO en más del 50%, los equipos móviles tienen su protagonismo en la mitad de los casos. O sea, que realmente pues es... La ECMO es una técnica, tiene su historia. ¿Y veis esto saliéndose, ya es una pregunta para las 3 y para rematar esto, veis esto saliendo del ámbito de especialistas muy dedicados al paciente ultracrítico, sean intensivistas, sean anestesistas? ¿Creéis que puede haber en el futuro una cierta divulgación del ECMO? Bueno, hablamos de algo que reemplaza la función respiratoria. ¿Veis esto en un departamento de neumología a unos años vista? Bueno, creo que tienen mucha importancia la ingeniería biomédica. Creo que hacen unos avances impresionantes. Se pueden poner el sistema de diálisis, filtros de extracción y lavado de CO2, que probablemente en pacientes EPOC, retenedores de carbónico, puedan hacerse de una manera simple, pero depende siempre de la subpoblación. O sea, si pacientes en una situación de shock cardiogénico o una paciente con una insuficiencia respiratoria hipoxémica grave con disfunción y tal, yo creo que implica tanto y tiene tantas complicaciones asociadas que merece al mejor equipo dentro del hospital y que ese equipo sea responsable de formar al resto de la gente, siempre de un abordaje. Pues yo creo que para terminar os pediría que dijeseis algo que queréis transmitir y que no se me ha ocurrido preguntar, algo que os parezca que es un mensaje de la situación del ECMO, Begoña. Bueno, pues la ECMO, pues una técnica que está en auge, tuvo sus inicios en los años 70, los resultados no fueron buenos, surge la pandemia por gripe A en el 2009, me parece, y ahí empieza otra vez a arrancar y está en auge, creciendo de forma exponencial, de forma continua y cada vez más rápida en el tiempo. Es una técnica que aumenta la supervivencia, pero fundamental, y yo creo que el éxito está en la elección del candidato. Estamos de acuerdo que es una técnica de éxito y que va a permanecer y que va a mejorar. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, yo quería también remarcar que la ECMO realmente no es terapéutica, es una terapia de soporte mientras buscamos la solución.
Entonces, para la población, que tiene que tener muy claro que se pone esta máquina no es la que va a curarle, van a ser otro tipo de tratamientos. Tenemos que tener claro si vamos a poder hacer el puente a esos tratamientos. Fundamental la selección del paciente, fundamental la experiencia del centro, multidisciplinar, como bien ha dicho Ana, y fundamental también las decisiones, tanto de implante como de explante. Hayamos alcanzado el objetivo de supervivencia o no, aunque sea muy duro, pero lo hacemos en bien del paciente, de la familia y del equipo. Ana. Yo creo que lo han resumido perfectamente. Para mí es una técnica y un dispositivo que salva vidas, pero que nunca debemos olvidar que tiene muchas complicaciones muy graves que pueden ser muchas veces determinantes para la supervivencia del paciente. Pues yo no me queda más que agradeceros muchísimo el que hayáis podido venir hoy aquí, que nos lo hayáis explicado para que lo pueda entender, yo creo, que todo el mundo. Me parece que esto es una demostración no solo de que hay una tecnología médica que cambia, que nos habéis explicado que con todas las limitaciones y matices que habéis hecho salva vidas, pero además a mí me permite demostrar que a lo largo y a lo ancho de la geografía española hay mujeres jóvenes que están al frente de las responsabilidades mayores y de las técnicas más complejas que se hace en un hospital. No hemos traído a las tres por hacer un acto feminista, hemos traído a las tres personas que probablemente hacen esto mejor a lo largo y a lo ancho de nuestra geografía. Y daros las gracias por ello y deciros que os esperamos en otra ocasión para ver cómo evoluciona esta técnica y qué nuevas indicaciones tiene. Muchísimas gracias a las tres por estar con nosotros. Gracias. Muchas gracias.